Esperemos un momento que se están uniendo los compañeros. Bien, volvemos a la compartición de pantalla. ¿Hay dudas hasta allí, jóvenes? No, profe. Ya. No, profe. Nos movemos en el diagrama de flujo de caja hasta la fecha del próximo pago. ¿Con cuánto esto era mensual, recuerde? ¿Con cuánto inicio de deuda el primer mes? Con el saldo absoluto final del periodo inmediatamente anterior, es decir, 800.000. ¿Cuánto me van a cobrar de intereses? Recuerden, la tasa de interés era del 1,2% mensual. Por lo tanto, si 9.600. 9.600. ¿Cuánto vamos a pagar de cuota? Las 206 lucas que habíamos calculado. ¿A cuánto ascenderá la amortización? 206.000 menos los 9.600, 196.000. ¿Cuál va a ser el saldo insoluto? 800.000 menos 196.000, 603.000. ¿Hay dudas hasta allí, muñecos? Vayan haciéndolo, ¿ah? ¿Hay dudas? No, no hay duda. Bien. Nos vamos al periodo siguiente. ¿Con cuánto inicio de deuda? Con las 603 lucas. Me cobran intereses al 1,2%. Pago una cuota de 206. ¿Cuánto va a ser la amortización? 198. 198 va a ser la amortización. Saldo insoluto final, 603 menos 198. 404. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Bueno, hay que tener un cuidado. Y es el siguiente. Esta cifra no la escriba todavía. Esa no la escriba todavía. Para explicarle una cosa. Y que tiene que ver con lo que estaría ocurriendo aquí. Tampoco escriba eso. Tampoco escriba esto, entonces. Miren. ¿Hay dudas en el llenado? Jóvenes, señoritas. No, no. No, profe. Bien. Observe, al llegar a la última cuota que vamos a pagar, obviamente la deuda se debe extinguir
Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser el saldo insoluto final? 0. 0. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Si yo he pagado todas estas cuotas, totalícenlas. ¿Cuánto les da? 974.194. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Obviamente la amortización debiera ser la deuda inicial. Todo lo que yo fui pagando tiene que corresponderse con la deuda. Todavía no lo hagan ustedes, pero entiéndanme. Si se dan cuenta, aquí lo que está diciendo es que yo pagué 950.001 pesos, pagué un peso de más y por eso que el saldo insoluto no es 0. Si se fijan, este dato, la cuota, la vengo ocupando hace rato y está refrendado aquí. Y si yo sumo todo esto, debiera terminar no es que debiera, sino que termina en 4. ¿Me siguen o no? Sí. Fíjense en el último dígito. 4. Por lo tanto, para que termine en 4, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Vean los intereses. Los intereses debieran terminar en 4 y esto en 0. La amortización tiene que ser 950 lucas. Pero esto está terminando en 3. 3 más 7 más 3, 13. Termina en 3. Me interesa el último dígito. ¿Y eso qué significa? Lo siguiente. Si se fijan, si ustedes suman el saldo insoluto 203.000 más los 2.443, les da 206.035 pesos. Y resulta que yo voy a pagar 36. Voy a pagar un peso de más. ¿Y por qué se produce este error? Por las aproximaciones que hemos ido haciendo en los datos anteriores. Entonces, la única cifra que yo puedo manipular a efecto de que esto quede calzado perfecto, manipular entre comillas, son los intereses. Y me fijo en el último dígito, 6. Estos dos dígitos, ese, el 3, más el 2 tienen que sumar 6. Y eso lo vengo arrastrando de arriba, no lo puedo alterar, 203.592. La única cifra que puedo manipular, entre comillas, es esta. Le sumo el peso. ¿Qué dice? ¿A dónde sumo el peso? Me equivoqué de celda, vos cabrón. Ahí. Le sumo el peso. ¿Y qué pasa? Ahí queda todo perfectamente calzado. Pero esto no es al soberano gusto. Esta cifra, que es la única que podemos afectar para agregar, para incorporar el efecto de las aproximaciones en las cifras anteriores, porque esto nos fue quedando con decimales, no sé si se acuerda, y lo fuimos excepto el primero, que era 9.600 secos. Todos los otros lo fuimos aproximando. La única cifra que usted puede alterar es esta, que la vamos a dejar en un color verde claro. Es la única. Pero cuidado, jamás, jamás, jamás más allá que un par de pesos. Y un par, ¿cuántos pesos son? ¿Cuántos pesos son un par de pesos? Jóvenes, ¿cuántos pesos son un par de pesos? 2. A lo más 2 pesos. Si llega con una diferencia de 4 pesos, aun cuando a usted le pueda parecer insustancial, es porque en alguna de las otras cifras, digo, o se equivocó o copió mal un número. Es imposible que llegue con más de 2 pesos. Independiente de que aquí son 4 filas. Si fuesen 240 filas, un crédito hipotecario, la diferencia lo más va a ser de un par de pesos.
¿Hay dudas? No, profe. No, profesor. ¿Hay dudas? Bien. Ya dejémoslo ahí en verde. Déjeme grabarlo. Dejo de compartir para que volvamos a compartir. ¿Están viendo un Word? Sí, profe. Sí, se está viendo un Word. Ya. ¿Alcanzan a ver el ejercicio? ¿Ven el ejercicio? Sí, Vamos, sí, Sí, profe. profe. vamos. El señor Contreras desea comprar un departamento dando 10 millones de pesos de pie y el saldo en dividendos mensuales de 150.000 pesos por un plazo de 20 años. La tasa del Banco Santander es del 1,5% mensual para este tipo de créditos. A. ¿Cuál es el valor contado del departamento? ¿Qué harían? La próxima semana vamos a tener un control. Ese es avisado. Después puede que tomemos algunos no avisados. Pero este se los aviso para que estudien. La próxima semana hay control de la materia que alcancemos a ver hasta hoy día. Que después de este ejercicio vamos a retomar la materia. ¿Hay dudas?
Bien. En un lapso de 20 años, si usted va a pagar dividendos mensuales, ¿cuántos dividendos pagará? Ojo, esta es una situación a la cual se pueden ver enfrentado cualquiera de ustedes, ¿eh? Incluso más, les pueden dar 35 años por un crédito a ustedes por la edad. ¿Cuántos años? Perdón, ¿cuántos dividendos? 240. Listo. Estamos. Entonces, no es necesario, pero como este es el primer ejercicio, vamos a hacer una especie de diagrama de flujo. Me quedó muy largo, no me gustó. Ya, algo más o menos así. Entonces, estamos a tiempo cero. Mi ingreso, si es que compro el departamento, sería el precio contado de él. Y lo vamos a cancelar mediante un pie y en dividendos mensuales. Mes 1, mes 2, mes 238, 239, 240. Estamos midiendo el tiempo en meses y nos dicen que la tasa de interés es del 1,5% mensual. Y estas cuotas son de 150.000 pesos. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. ¿Cuándo usted tiene que responder la pregunta o cuándo para usted es relevante saber cuál es el precio contado del departamento? Aquí en el mes 240, en el mes 238 o hoy día. Hoy. Hoy, y ese hoy, Hoy. esto. ¿Estamos parados a tiempo? 0. Por lo 0, tanto, sí. lo mismo que hicimos delante, o no hemos hecho todavía, pero métanselo bien en la cabeza, siempre tiene que cumplirse esto. El valor presente de los ingresos es igual al valor presente de los egresos. A pesar de que le estoy poniendo valor presente, eso es válido en cualquier fecha focal. Mientras, tal cual este ejemplo y todos los que vamos a ver, a menos que me digan lo contrario, se trate de interés simple. Siempre que estemos trabajando con interés compuesto se tiene que cumplir lo que estoy disponiendo allí. Valor presente ingresos igual a valor presente de egresos. En cualquier transacción comercial. ¿Hay dudas? A alguna tasa de interés y mediante o a través de un número de periodos, no sé. Pero esto se tiene que cumplir siempre. Listo. ¿Cuáles son nuestros ingresos? El precio contado del departamento. ¿Cuáles van a ser nuestros egresos? El pie
que son 10 millones, más el valor presente de esta serie, que es una serie anualidad, y que la debo llevar a esa fecha también. Por lo tanto, si yo estoy parado en el cero y estoy dando un pie y parto por el tiempo que hacen los papeles, parto pagando las cuotas al inicio del próximo mes, esa serie la veo como vencida o anticipada. Vencida. Vencida. Entonces más aplico la fórmula de valor presente de una anualidad vencida. 150.000 partido por I, 0,015, factor de 1 menos 1,15 elevado a menos el número de cuotas. ¿Y cuántas cuotas son? 240. Por lo tanto, hay que calcular, ¿eh? No tengo máquina yo. El precio contado del departamento son Profe, me dio 19.719.360 pesos. 19 millones 719.360 pesos. ¿Hay dudas? Me suena ese resultado, debe estar bien. ¿Alguien llega a lo mismo? A mí me dio 20 millones. No, está mal, Metí mal el dedo, entonces. seguramente. Si es que metiste mal el dedo, para ti significa que este paréntesis vale 1, y eso está mal. Porque eso, partido por esto, te da 10 millones, más esos 10, 20. Calculaste mal. Pero me suena ese resultado, por lo menos el 360 me suena. ¿Les da lo mismo? Sí. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Voy a borrar para que hagamos la B. Ya. Si el señor Contreras omite los primeros, suponiendo que pudiera y que no le embargan el bien para rematarlo. Ya. Si el señor Contreras omite los 10 primeros dividendos, ¿cuánto debe cancelar al vencimiento del 11º pago para ponerse al día? Tienen, en este caso, dos formas de resolver.
Y aquí está ocurriendo algo como lo siguiente. Ah, no lo pregunté, pero la pregunta que respondimos recién, ¿a cuánto asciende el crédito que le otorga el Banco Santander? En la pregunta A, precio contado 19.719.360. ¿A cuánto asciende el crédito que le está otorgando el banco? Son 9.719.360. Hay duda, muy bien, hay dudas. Obviamente en esos 19 millones están incluidas las 10 lucas de pie, por lo tanto esas están pagadas. ¿A cuánto asciende el crédito? 9.719.360. Bueno, en este caso tenemos dos formas de responder, una primera y una segunda. Y una segunda. Lo que vamos a hacer en negro y lo que vamos a hacer en azul. Esto es parte de lo negro también. La primera es lo que va ocurriendo, que se entiende de manera conceptual, reitero, como lo que va a pasar para este gallo, para el señor Contreras. Pero la diferencia es que ahora esta cuota, todos estos son de 150.000, ¿eh? Esta cuota la pagó el hombre, la primera, pagó las primeras 150 lucas del primer dividendo, niños, No la pagó. la No la segunda, pagó. la tercera, la cuarta, la décima la pagó. ¿Pagó la décima? No. No, ¿Cuándo la va a pagar? No la pagó el 11, en la undécima. 11. Cuando corresponda el pago de la cuota undécima. Listo. Entonces, se vuelve a cumplir la identidad que decíamos delante. Valor presente ingresos, valor presente de egresos. Todas estas lucas yo me las ahorré, por lo tanto fue mi ingreso. ¿Y cuál va a ser mi egreso? El pago que hago al momento 11. Listo. P11, el pago en esa fecha, va a ser igual a. Si se dan cuenta, ahora yo me voy a parar aquí. Por lo tanto, si yo estoy parado en el mes 11, la cuota que veo en el mes 1, ¿la debo llevar a valor presente o la debo llevar a valor futuro? A valor futuro. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? El valor futuro de una anualidad vencida. Esa es la fórmula que nos significa emplear ahora.
Entonces, valor futuro de una anualidad vencida. A partido por I, pero cuidado. Si leen la nota que aparece aquí abajo, dice, en las preguntas B, D y E, asuma que la tasa de interés en mora es del 2,2% mensual. Si el gallo no pagó la cuota 1, ¿está o no está moroso? Sí, está moroso. Está Si no pagó moroso. la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 10, está moroso. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Aplicar la tasa de interés en mora. Y si recuerdan de la clase anterior, llevo a valor futuro. Pero cuidado, esta expresión del valor futuro de una anualidad vencida, en este caso, me está dejando todo esto, lo de las cuotas 1 a la 10, en esta fecha. Por eso puse esa flecha ahí. ¡Pah! Esta expresión me está dejando el valor aquí, que es al momento de la última cuota de la serie. ¿Y cuál es la última cuota de la serie? La cuota 10. Pero el gallo va a pagar en ese instante o no. ¿Va a pagar al final del mes 10? Sí, tiene que No, pagar la cuota 10. No. ¿Cuándo va a La pagar? 11. Va a pagar en el 11. En el 11. Por lo tanto, sigue estando moroso. Pero, ¿qué es lo que hago entonces? Capitalizo ese resultado transitorio de las cuotas en mora por el número de periodos que hay del 10 al 11. ¿Cuántos periodos hay? En este caso, meses. 1. 1. Y le sumo la cuota 11. La otra forma es con lo azul. Y en ese caso nos queda, hágalo como quiera, pero hágalo bien. Incluyo dentro de las cuotas en mora la undécima. Y listo. Esas dos expresiones, aun cuando las veo distintas, son lo mismo. La primera, la negra, es un desarrollo parcial de la segunda. Ahí está. El resultado es el mismo, verifíquenlo y me lo dan. Y ahí voy a explicar una cosa. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Necesito el resultado, ¿ah? Da 1.844.023. Sí, suena razonable. 1.000.000. 844.023. A mí me dio lo mismo. A mí igual. Pesos. ¿Ya? Si se dan cuenta conceptualmente,
lo correcto es el uso de la primera. No obstante, por una cuestión de la fórmula, por la matemática, ciertamente es correcta la segunda también. Y por lo siguiente, miren, préstenme atención. Esta cuota, la primera, para llevarla aquí, ¿durante cuánto tiempo hay que capitalizarla? ¿Cuántos meses en este caso? ¿Cuántos periodos? 10 meses. La segunda, 9. esta, 1. como 1. 2. Esta 1. y esa. 0. 0, ahí está. Eso que allí lo ven solo como 150.000 es lo mismo que 1, en este caso, 0,022 elevado a 0. ¿Esto cuánto es? Cualquier número elevado a 0, excepto el 0, 1. 0. como 0. O sea, perdón, 1. 1. Y eso está metido ahí. Es justo la cuota 11. En vez de dejarlo fuera de la expresión, lo incluyo en la expresión. ¿Por qué? Porque pasa esto. Ese monto, esa cuota, está expresada en valor presente de esa fecha. Por lo tanto, si está en esa misma fecha, no se debe capitalizar ni descontar. Y eso está implícito aquí en la fórmula, que fue lo que hicimos la semana pasada. ¿Hay dudas? No, ¿Verificaron profe. los dos resultados? Sí, profe. Ya. Dime, habló un varón. ¿Qué quiere? Dígame. Un joven habló. Dígame. Profe, Dime. tengo una duda. ¿El interés moroso cómo lo sacó? No saqué el interés. Pero le está dando el 2,2 y usted lo convierte a 1,022. Sí, ¿Cómo lo hizo? pero niña, Es básico, pero se me va. Es por Se la te- fórmula. se te va. Se me va, Es, se me va. Es lo el básico factor de del- conversión es 1 más i. Independiente de lo que ocupemos para capitalizar o descontar, el factor es 1 más i. 1 más 0,022. 1,022. Sí, ya, ahí. Se ahí te caché. había Gracias. ido. Ya. Pero, Es que se me va, pues. Gracias. ¿cómo saca el 0,022? Porque el anterior tenía 0,015. Pero lee los datos, pues niña. Y que el 0,15 era el interés normal de la Pero tasa, lean la tasa de esto. interés, perdón, Lean y eso. el 2,2 es el interés por mora. La Por eso. tasa de interés. Si ahí está, es parte del enunciado. 2,2, 2,2, 2,2, 2,2. Bien, se nos va a cortar, nos vemos en unos minutos.